La diabetes es una enfermedad en la cual los niveles de glucosa se elevan demasiado en sangre. Para entender lo que ocurre en una persona que padece diabetes tipo 2, vamos a entender un poquito qué es lo que ocurre en un paciente que no padece diabetes. Cuando una persona se alimenta, estos alimentos viajan a través del sistema digestivo y durante el trayecto por este sistema, los alimentos se convierten en compuestos fáciles de digerir. Parte de lo que comemos se va a convertir en un tipo de azúcar simple llamado glucosa, o lo que usualmente conocemos como azúcar. Esta glucosa va a viajar a través del torrente sanguíneo como se observa en este momento. Claramente los niveles de glucosa que van a haber en el torrente sanguíneo después de una comida van a estar elevados. Cuando la glucosa a través del torrente sanguíneo llega al páncreas, que es este órgano que vemos acá, las células beta del páncreas, que son los que tenemos representados en color naranja, se encargan de producir insulina. Es decir, que cuando pasa la glucosa a través del torrente sanguíneo por el páncreas detecta que existen niveles elevados de glucosa y entonces se empieza a producir por las células beta del páncreas insulina. Esta insulina lo que va a hacer es ser el medio de transporte de la glucosa y que así se favorezca a que en el torrente sanguíneo ya no exista una cantidad elevada de glucosa. La célula del cuerpo, su principal fuente de energía es justamente la glucosa, pero como podemos observar aquí, la glucosa se encuentra en el torrente sanguíneo, es decir, que aún no entra a la célula. ¿Cómo va a entrar a la célula? Pues en primera instancia necesita justamente de la insulina. Y entonces la insulina que el páncreas ya produjo va a viajar a través del torrente sanguíneo y va a ir captando estas moléculas de glucosa para seguir su transporte a través del torrente sanguíneo. Y lo que va a hacer es transportarlas, ayudarlas como medio de transporte hasta que lleguen a la célula. Y entonces las va a introducir. De esta manera, al tener la glucosa dentro de la célula, los niveles de glucosa en sangre se van a normalizar. Ahora que ya entendimos qué es lo que ocurre con la glucosa en un paciente que no padece diabetes, vamos a entender qué es lo que ocurre con la misma glucosa en un paciente que padece diabetes. Como recordamos, la glucosa va a viajar por el torrente sanguíneo. Una de sus paradas o uno de sus pasos es por el páncreas. En el páncreas, como bien mencionamos en el video anterior, existen estas células beta del páncreas, las cuales se encargan de producir insulina. Esta es la producción. Como vimos en el video anterior, las células beta del páncreas en un paciente que no padece diabetes produce la cantidad de insulina adecuada o necesaria para metabolizar la glucosa excedente que está corriendo por el torrente sanguíneo. Esta parte que comentamos es la posibilidad número 1, es decir, que las células beta del páncreas no produzcan la cantidad de insulina suficiente para transportar los niveles de glucosa que hay en el sistema circulatorio a la célula. Sin embargo, hay otra posibilidad y es que el páncreas sí produce insulina, pero los receptores que deben de estar en la célula, que es decir, que reconocen a la insulina como la llave que puede abrir la puerta, simplemente no se encuentran. Y entonces la insulina sigue haciendo su trabajo. La insulina sigue haciendo su trabajo de recolectar la glucosa que hay en sangre, pero simplemente al llegar a la entrada de la célula,
esta no la reconoce y entonces no abre la puerta y no permite la entrada de la glucosa. O también lo que puede estar ocurriendo es que existan ambas situaciones, es decir, que las células beta no estén produciendo la cantidad de insulina necesaria para metabolizar esta glucosa que hay en el torrente sanguíneo y que al mismo tiempo una de las insulinas sí esté funcionando, pero los receptores que se encuentran dentro de la célula no estén haciendo su trabajo de manera adecuada, lo cual va a evitar la entrada de glucosa a la célula y la salida de esta del torrente sanguíneo.